Dando salmo por salmo y en algunas ocasiones vamos a alternar. Algunos hermanos me van a estar ayudando para predicar el libro de los salmos y vamos a tener diferentes, no en forma secuencial, pero algunos salmos diversos. Ya nuestro hermano Robert predicaba la semana pasada, si no me equivoco, el Salmo 113 y vamos a volver en la secuencia que yo llevo, vamos en el Salmo capítulo 4. Así que si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme al libro de los Salmos, el cuarto Salmo de la Biblia, por favor. Una vez que lo encuentre, le pido de favor que me acompañen poniéndose de pie. Y si mientras sigo con la lectura, por favor también usted me sigue con su vista en los versículos que voy leyendo. Dice el Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a Él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre Celestial, le damos gracias que un domingo más nos podemos reunir, Señor, su familia, la congregación, para buscar su rostro, Señor, y recibir de usted luz, guía, sustento espiritual para nuestra alma. Gracias, Señor, por tanta misericordia que nos muestra. Gracias, Señor. A veces no estamos apercibidos de ello, Padre, pero gracias por traer pan a la mesa, el pan espiritual, a Cristo mismo con nosotros. Por favor, Señor, bendiga esta predicación. Use mis palabras, Señor, para fortalecer a la iglesia, para ayudarnos a tener una unidad sólida, pero sobre todo, Señor, para que todos juntos estemos bajo su autoridad. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? El presente salmo, es decir, el Salmo 4, ustedes se van a dar cuenta, no tiene un título que nos ayude a identificarlo con un momento particular en la vida de David. Hay otros salmos que contienen un título que nos dice cuando estaba huyendo de Absalón o cuando estaba huyendo del rey Saúl. Y algunos salmos contienen así títulos que nos ayudan a identificar qué evento inspiró la redacción o la composición, porque era música al final del día de este salmo. Pero aun cuando no tiene un título, el Salmo 4, acá hay mucho eco. Aún así es muy probable que este salmo es una continuación del Salmo 3. Y esto se puede apreciar, hermanos, por la relación que existe entre estos dos salmos.
Los dos salmos, el Salmo 3 como el Salmo 4, describen al salmista sufriendo persecución, sufriendo hostigamiento. En ambos salmos se implora, Señor, ayúdanos, se busca una respuesta de parte de Dios. ¿Está bien o puedo usar el de este? Bueno, sí. Oh, perfecto. Estamos en la transición de ir mejorando, entonces ustedes saben, siempre en esas cosas de mejorar tenemos que ir viendo qué cosas van surgiendo en la marcha. Y Dios mediante, más adelante en otros servicios podamos ya llevar bien el tema del sonido. Por mientras, así creo que escuchamos bien y no hay ningún problema por ahorita. Como les decía, para recapitular nada más, el Salmo 3 como el Salmo 4 tienen, podemos ver ciertas relaciones entre ellos. Ya decía la primera, ambos presentan a un salmista que está sufriendo, que está siendo perseguido. En ambos salmos 3 y 4 están implorando, Señor, ayúdanos en esta situación. En ambos salmos hay una declaración de confianza. En el Salmo 3 se encuentra una declaración de confianza matutina y en el Salmo 4 una declaración de confianza antes de ir a dormir. El Salmo 3, por ejemplo, en el 5 dice, yo me acosté, dormí y desperté. Pero mire, el 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Entonces, el Salmo 3 es como la oración que debemos de hacer cuando nos levantamos. Y el Salmo 4 como la que vamos a hacer antes de ir a dormir. De día, de sol a sol, reconocer, Señor, tú eres el que estás con nosotros. Así que hay una conexión entre estos dos salmos y si usted quiere meterse un poquito al hebreo, va a darse cuenta que también algunas palabras hebreas se conectan entre estos dos salmos. Ahora va a decir usted, bueno, pastor, ¿y eso para qué nos ayuda? A mí me parece que nos ayuda en el sentido de que podemos ver que si el Salmo 4 está conectado con el 3, entonces podemos seguir la historia que nos iba presentando el Salmo 3 y de esta manera disfrutar de una manera más vívida el Salmo 4. Recuerde, el Salmo 3 fue compuesto por el rey David cuando su hijo Absalón lo perseguía. Y a mí me parece que el Salmo 4 describe aquella noche triste cuando le informan al rey David de que su hijo había muerto. Recuerden este hijo de David, Absalón. Este fue el hijo de David que salió por unos años de Israel, regresó y juntó a una gente del pueblo para usurpar el trono de su padre, el trono del rey David. O si lo queremos decir en las palabras del Salmo 2, Absalón fue ese hombre rebelde que juntó gente para ir en contra del Señor y en contra de su ungido y romper las ligaduras que sentían que habían sobre ellos. Así que Absalón hizo este plan, pero no triunfó, fracasó. La Biblia nos dice que 20,000 hombres de Israel murieron en esa batalla. Y entre ellos estaba Absalón. La parte del pueblo de Israel que estaba con David celebraba la victoria. La parte del pueblo de Israel que estaba con Absalón se fueron humillados a sus casas. Pero la verdad, hermanos, es que en esa noche no había nada que celebrar. Fue una matanza entre hermanos. La propia familia se estaba matando. Los hijos de Israel se estaban hiriendo el uno el otro. Y para ese entonces, cuando todos ellos entre hermanos y entre familias se estaban matando, el rey David estaba en su casa caminando preocupado por su hijo, por Absalón, aquel que se había rebelado contra él. Y en esa angustia llega un mensajero y el mensajero le da la noticia: tu hijo ha muerto.
Y David se pone a gritar por todo el palacio: ¡ay, mi hijo Absalón! ¡Mi hijo Absalón! Y los guerreros que venían de la batalla vieron todo el duelo, el sufrimiento del rey David. Y entraron, como decimos aquí en México, ¿verdad?, como perro con la cola entre las patas, humillados. ¿Cómo es posible que si Absalón hubiera vivido y todo Israel se hubiera muerto, hubiera estado contento el rey? Así que el pueblo que había luchado por su rey había sentido que al matar a Absalón habían hecho algo que estaba mal. Y uno de los generales se acercó al rey David y le dijo: mira, David, más vale que salgas y hables con el pueblo, porque todos están muy mal por verte así. Y si tú no hablas, no va a quedar nadie del pueblo de Israel que te apoye. Básicamente, no vas a poder seguir siendo rey. Así que el rey David, ¿de dónde agarró fuerzas? De Dios. Superó la pérdida de su hijo, salió a la puerta de la ciudad, juntó a la gente y les habló al corazón. Y allí comenzó un proceso de restauración. A mí me parece que el Salmo 4 describe esa noche, ese momento cuando la gente estaba empezando a planear. Después de aquella victoria, se estaba sintiendo humillada y triste y se tenía que hacer algo. Al final de esa noche, David pudo, como dice el Salmo, irse a acostar en paz y dormir, porque el Señor le hacía vivir confiado. A mí me parece que esa es la escena que describe el Salmo 4. Y si vamos juntos en este pensamiento, hermanos, me parece que este Salmo describe la segunda parte de un problema grave de división dentro del pueblo de Dios. Y sería bueno que el Salmo 4 solamente fuera un recordatorio de cosas que sucedieron en el pasado cuando el pueblo de Israel se dividía y peleaba. Pero la historia y la historia cristiana nos deja ver que los problemas de divisiones y fracturas en el pueblo de Dios es algo que siempre sucede. Es algo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá. ¿Por qué causas se divide el pueblo de Dios? Varias razones. Motivos económicos. Alguien está robando dinero, alguien está exigiendo dinero. Hay divisiones por motivos doctrinales, gente que está enseñando cosas fuera de la Escritura. Hay divisiones por motivos de inmoralidad sexual. Hay divisiones por motivos de inmadurez, y aquí podemos señalar muchas cosas, como por ejemplo, el nuevo pastor no me gusta porque el antiguo era así, 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 y el nuevo no llena los zapatos. O líderes que compiten por el aplauso de las personas, o hermanos que piensan en sí mismos y no piensan en los demás, o algunas personas que por orgullo son ofendidas y no están dispuestas a perdonar las ofensas de otros. Y por estas razones, algunas iglesias se llegan a dividir. Pero ¿sabe qué es el común denominador, lo que está debajo de todas estas causas, hermanos? ¿Sabe qué es la razón principal? Un rechazo a la autoridad de Dios. Un rechazo a la autoridad de Dios. Porque si en medio del problema las personas implicadas en el conflicto vinieran humilladas delante de Dios y dijeran: Señor, tú guíanos, tú muéstranos el camino, y abrieran las Escrituras y dijeran: lo que tú digas, eso haremos, Señor, habría una puerta abierta para eso, habría un camino para eso. El asunto es que las divisiones y las fracturas en el pueblo de Dios ocurren porque uno o algunos de quienes están implicados en el problema no quieren someterse a la autoridad de Dios, no quieren rendirse a la autoridad de Dios. Y hermanos, el problema de las divisiones en el pueblo de Dios no es poca cosa para Él,
Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19 nos dice: 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. 1, ojos soberbios. 2, lengua mentirosa. 3, manos que derraman sangre inocente. 4, un corazón que maquina planes perversos. 5, pies que corren rápidamente hacia el mal. 6, un testigo falso que dice mentiras. Y la 7, que abomina el Señor, el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, nuestra nación puede superar a un gobernante mentiroso. Sí puede superar, y todavía seguimos adelante los mexicanos, ¿verdad? La nación puede soportar a un hombre soberbio liderando o en alguna posición de gobierno. Sí, y todavía podemos salir adelante los mexicanos. ¿Puede soportar el crimen? Sí, lo vemos, ¿verdad? Seguimos adelante. Pero ¿sabe qué es lo que la nación no puede soportar? Su gente dividida una con la otra, uno peleando con el otro. Eso es lo que no puede soportar. Una nación va en decadencia si entre los mismos que componen ese grupo, ese pueblo, están divididos, están peleados entre ellos. No va a prevalecer por mucho tiempo. Se le suele atribuir al político militar romano Julio César la frase divide y vencerás. Y es un concepto que se ha empleado con mucha eficacia, especialmente en la guerra. Y es ciertamente una de las máximas de Satanás, dividir, porque si divide al pueblo de Dios puede conquistarlo. Si puede dividir al pueblo de Dios, Satanás va a lograr que el pueblo de Dios pierda su impacto en la sociedad. Si Satanás puede lograr dividir al pueblo de Dios, va a crear mucha confusión, va a desmoralizar a los creyentes inmaduros, va a traer deshonra al nombre de Cristo, el nombre de Cristo, nuestro Señor, que murió en una cruz para formar un pueblo santo para Él. Así que cuando vamos al Salmo 4, hermanos, debemos de entender que este salmo tiene el propósito de alentarnos a buscar la unidad dentro del pueblo de Dios bajo la autoridad de Dios. Este salmo fue hecho para ese momento en el que el pueblo va a tener diferentes episodios de rebeldía y donde habrá gente que no quiera someterse a la autoridad establecida por Dios. Y este salmo entonces nos fue dado para decirle al pueblo: pueblo, ten cuidado, busca la unidad, busca estar sujeto a la autoridad de Dios. Y para eso el Salmo nos proporciona 5 puntos, 5 cosas que debemos hacer para buscar esa unidad bajo la autoridad de Dios. La primera de ellas, hermanos, clame a Dios. Clame a Dios. Mire 4:1, Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Mire, una de las cosas bellas de los salmos es que nos instruyen en la manera correcta en que debemos de orar a Dios. No solo se nos muestra la actitud correcta en que lo debemos de hacer, pero también se nos muestra la imagen de Dios en la que debemos de enfocar nuestra atención. Este salmo nos dice que David se dirige a Dios como Dios de mi justicia, o se podría traducir como Dios de mi rectitud. Y la idea es esta, hermanos: aunque haya muchos enemigos, aunque haya mucha gente que se opone, muchas dificultades, Señor, yo estoy bien contigo. Estamos bien tú y yo, tú eres mi Dios de rectitud. Yo estoy bien contigo, Señor. Entonces, ahí es cuando David comienza a orar y decir: Señor, estoy bien contigo. Por eso la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, traduce este versículo, dice: respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente.
en el fondo de todo problema, hermanos, esa es la cuestión más importante: estar bien con Dios. Mire, si usted está bien con todo el mundo, pero está mal con Dios, está perdido. Pero si usted está mal con todo el mundo, pero está bien con Dios, ya lo tiene todo, ya ganó, ya venció. Y aquí entonces vemos al rey David diciendo: Dios de mi rectitud, yo estoy contigo, estamos bien. Y nos enseña esto, que debemos de cuidar de que estemos bien con Dios, especialmente en una amenaza o en un problema que amenaza la unidad del pueblo de Dios. Ahí debemos orar y pedir: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Porque cuando empieza a haber una división en la iglesia, hermanos, cuando empieza a venir un problema que empieza a fracturar la unidad de la iglesia, necesitamos clamar a Dios. ¿Sabe cuál es un problema muchas veces cuando empieza a haber una división en la iglesia? Que muchas personas creen que pueden cambiar el corazón de una persona, o que pueden hacer cambiar el corazón de muchas personas, que tienen la sabiduría para hacer eso. Usted va a notar, si ya le ha tocado estar en algún tema de división, dígase en la empresa o dígase en una iglesia, es que hay mucha manipulación. Mucha manipulación. Los líderes no buscan someterse a la autoridad de Dios, sino que buscan la manera de cómo presionar y cómo manipular a las personas para que al final se haga lo que ellos quieren. Y muchas veces la presión es con halagos. Tú te mereces algo mejor, hermano, tú esto, tú el otro, mira, no te tratan como debes, no te toman en cuenta como deberías. Y de esa manera se daña, se presiona, se manipula. ¿Y la manipulación da resultado? Sí, son resultados inmediatos, pero nunca producen cambios verdaderos. Así que en momentos cuando el pueblo de Dios empieza a enfrentar fracturas, hermanos, clame al Señor, clame al Señor. Segunda cosa, confronte la rebeldía. Mire el Salmo 4:2 ahora. Dice: hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Dios tiene una cadena de mando, ¿no? Él es la autoridad sobre todo, y en Israel Dios delegaba su autoridad para reinar a el rey. Y Dios le daba también autoridad a los sacerdotes para gobernar. En el Estado, por ejemplo, nosotros que no vivimos bajo una monarquía, Romanos capítulo 13 nos recuerda que las autoridades han sido establecidas por Dios. Que lo sepan ellos o no lo sepan es cosa de ellos, pero fueron establecidas por Dios. Dios soberanamente los puso y ellos tienen una autoridad delegada por Dios para castigar a los malhechores, nos dice Romanos capítulo 3. Y en una iglesia, hermanos, Dios ha delegado autoridad para los pastores y maestros, para que conforme a las Escrituras ejerzan la autoridad delegada por Dios. Así que cuando vamos al pueblo de Israel y vemos que la gente se rebelaba contra el rey de Israel, en realidad contra quien se estaban rebelando era con la autoridad más arriba, contra la autoridad de Dios. Y David lo entendía muy bien. ¿Recuerdan cuando David fue perseguido por Saúl? Y cuando estaba allí en la cueva y David lo podía matar. ¿Y qué le decían los amigos de David? Mira, el Señor te ha entregado al hombre. ¿Y qué decía David? Es el ungido del Señor. Es el que Dios ha puesto, yo no lo puedo matar. Y en otra ocasión, cuando Saúl estaba dormido y su general estaba dormido a un lado de él y lo podía matar, y le dijeron otra vez: mira, aquí está,
Y David dijo, no puedo hacer eso. Es el hombre que Dios ha puesto. Porque David entendía que aunque el rey Saúl estaba loco, había sido una autoridad puesta por Dios, delegado por Dios. Así que en el versículo 2 observamos al rey David, Salmo 4:2, observamos al rey David confrontando la rebeldía del pueblo contra él. Pero hay que entender que esta confrontación del rey David, cuando les dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. No era una defensa hacia sí mismo nada más. Pero él les está diciendo al pueblo, cuidado pueblo, porque no solamente se trata de mí, se trata de que ustedes se están rebelando contra Dios, se están oponiendo contra Él, y ponerse en contra de Dios es una situación peligrosa. Una cosa, hermanos, es estar con Dios, y otra cosa muy distinta es ser enemigo de Dios. Ustedes recuerdan a Moisés en la Biblia. ¿Qué pasó con Moisés cuando las personas querían rebelarse en contra de las instrucciones que Moisés daba? Hubo plaga. En una ocasión hubo un hombre muy importante, Coré, junto con su familia. Se los tragó la tierra, hermanos. Cuando decimos trágame tierra, yo creo que de ahí viene la expresión, se los tragó la tierra tal cual, por rebelarse en contra de Moisés. Algunos otros dice que salió fuego de la presencia de Dios y los mató por completo. ¿Y qué sucedió con María y con Aarón? También hablaron en contra de Moisés por causa de la esposa que tenía. ¿Y qué sucedió? María se volvió leprosa. Entonces, todo esto sucedió solamente por oponerse a la autoridad puesta por el Señor. Para atacar la autoridad de Dios basta con remarcar o exagerar las debilidades del liderazgo y difamar a las personas puestas por Dios. Por eso leemos en el Salmo 4:2 que dice, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Queridos hermanos y amigos, oponerse a las autoridades puestas por Dios sin haber un motivo de descalificación es oponerse a la autoridad de Dios. Y tal vez usted me mire, dice, mira qué conveniente el pastor. Pues usted es el pastor y puede decirle a la gente, mire, pues que hay que someterse a la autoridad, qué conveniente. Bueno, hermanos, tenemos que atenuar también esta instrucción, porque si Dios pone una autoridad, Dios va a exigir más de esa autoridad. Dios va a demandar más de él o de ella. ¿Qué nos dice Hebreos 13:17? Por ejemplo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y si nos quedamos ahí, es la mitad nada más. Lo que sigue, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esa es la otra parte. Sí, autoridad. Sí, responsabilidad delante de Dios. Hermanos, la unidad es muy importante para Dios. Es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, ¿qué oró? ¿Por qué oró? Que sean uno como nosotros somos uno, oró Cristo, ¿no? La unidad es muy importante para Dios, hermanos. Y por eso cuando leemos al rey David diciendo, tengan cuidado, ¿hasta cuándo, hombres? Tengan cuidado. Él estaba protegiendo la unidad bajo la autoridad de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer cuando empecemos a enfrentar algo así? Clamar a Dios, en primer lugar. Segundo, confrontar la rebeldía. Tercero, exhortar a la adoración. Mire, versículos 3-5 nos dice, sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a Él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor.
Aquí hay 4 mandatos, hermanos. Primero, dice, sabed o sepan que Dios ha elegido a su siervo. Y hay iglesias donde hay personas que dicen que son siervos de Dios, pero actúan contrario completamente a las Escrituras. A esos no hay que someterse, hay que huir de ellos, hermanos. Hay que escapar de las garras de esas personas que van a buscar sacarles hasta el último centavo. Pero a quien Dios ha puesto, esa persona está en una relación correcta. Dios escucha a este hombre, como lo vemos aquí en el versículo 3. El Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando a Él clame, cuando yo a Él clame. La segunda exhortación, hermanos, dice temblad y meditar. Cuando vemos un problema dentro de la iglesia tenemos que temblar. Eso se refiere a respeto, reverencia a Dios. Y es que en medio de los problemas en la iglesia, Dios tiene muchos propósitos. En medio de los problemas, Dios muchas veces saca a la luz cosas que había en el corazón. Las personas empiezan a sacar, como decimos aquí, ¿verdad? Empieza a relucir el cobre, empieza a salir lo que hay verdaderamente allí. Entonces Dios tiene propósitos en medio de los problemas dentro de la iglesia, y lo que nosotros tenemos que hacer es tener mucha reverencia el trabajo que Dios está haciendo. Dios es un jardinero experto. Él sabe cuáles hojitas cortar para que la planta pueda seguir creciendo y dando fruto. Tenemos que temblar y meditar en esos propósitos de Dios. Tercera cosa que tenemos que hacer: no pequéis y callad. Porque siempre que hay un problema de división en una iglesia, hermanos, el músculo que más se afloja, ¿usted sabe cuál es? La lengua. La lengua es el músculo que más se afloja. Los chismes empiezan a sobreabundar. Las personas que nunca tenían tiempo, de pronto tienen tiempo para señalar, para criticar, para hacer reuniones de café, de carne asada, y entonces comerse al hermano, a la hermana que dijo, que no dijo, que hizo, que no hizo, y al final terminar con esa satisfacción de haberse comido al hermano, a la hermana. Aquí se nos exhorta: no pequéis, callad. Lo mejor que podemos hacer es, si nos damos cuenta que nuestras palabras no son oportunas y no son edificantes, mejor guardarlo, reservar el comentario, no decir nada. No significa que no tengamos que decir nada nunca, significa que si no vemos que es prudente, edificante, no decirlo, simplemente. Y la cuarta cosa, hermanos, que nos ayuda en el proceso de adoración en tiempos de lucha: ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Y aquí es muy importante, hermanos, ofrecer sacrificios de justicia, pero también confiar. Absalón ofreció sacrificios antes de rebelarse contra su padre, pero él no confiaba en el Señor. Le voy a decir con qué se compara, hermanos, en la actualidad. Hace algún tiempo me informaron que, como decimos, renunciaron a un pastor. Lo renunciaron por un detalle técnico en los estatutos legales de la asociación religiosa. Una cosa tan absurda como que si el café estuviera muy frío, una cosa así tan absurda. Y lo renunciaron. Muy lamentable ese hecho. Pero ¿sabe qué? El pastor se alejó, la iglesia estaba en canibalismo completo, pero uno de los líderes escuchó los problemas. Uno de los líderes se tomó el tiempo de hablar con las personas y de decirles: por favor, esperen, estén tranquilos, Dios va a dar una respuesta. Mientras eso sucedía y el que había sido el pastor no contestaba ninguna llamada y había desaparecido por días de la escena, él estaba allí buscando y diciendo: Señor, tú tienes un propósito todavía aquí. No puede ser que la iglesia por tantos años ya quede destruida, no, nada más después de una reunión. Y este hermano estuvo allí
sacrificando su tiempo, su comodidad, su descanso por días. ¿Y sabe qué sucedió al final? Gracias a este hermano, muchas familias se establecieron todavía en la iglesia y pudo salvarse la situación. Ofrecer sacrificios y confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Su sacrificio y su confianza de este hermano estaba en el Señor. Cuarta cosa, hermanos, para el tema de cómo enfrentar un problema de división. La cuarta cosa, busque la bendición de Dios, versículo 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Y es que siempre que hay una división, siempre que hay una fractura, el pueblo de Dios queda confundido, desorientado. ¿Qué vamos a hacer? Como sucedió cuando el pueblo de Israel estaba llegando y David estaba llorando con su hijo, ¿no? Por su hijo. Y cuando se da cuenta de esa situación, ahora toda la gente se pregunta: ¿qué vamos a hacer? Y lo mismo cuando hay un problema grande en la iglesia: ¿y qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer no es más estrategias, más cosas. Busca el rostro del Señor, busca la bendición del Señor. Número 6, 24 al 26 nos dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Lo que estaba orando David, lo que estaba pidiendo David en esta parte: alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Es decir, Señor, por favor, danos tu favor, danos tu bendición. Pero la bendición de Dios no viene de forma mágica. La bendición de Dios viene con la obediencia. Usted lee a los profetas Ageo, Zacarías, Malaquías, usted lee los libros de Esdras y de Nehemías y va a encontrar que estos hombres tuvieron delante de ellos a un pueblo dividido, quebrantado, dolido por todas sus desobediencias. Y lo que estos hombres hicieron, dijeron: necesitamos buscar el rostro del Señor, pero necesitamos obedecer su palabra. Y Esdras dijo: ustedes que se casaron con mujeres extranjeras, apártense de ellas. Y Nehemías, ¿qué dijo? Ustedes que quieren vender en el día de reposo, se les van a cerrar las puertas, no van a vender más en el día de reposo, es día de adoración a Dios. Y Ageo, ¿qué dijo? Oigan, todos ustedes están construyendo sus casas bien bonitas, pero no estamos teniendo un templo para adorar a Dios, así que hay que ponernos a cuentas. Lo mismo hizo Zacarías. Y Malaquías, ¿qué dijo? Ofrezcamos sacrificios que agraden a Dios. Todos y cada uno de ellos buscaron el favor de Dios, pero puntualmente señalaron cosas para que pudiera la bendición de Dios caer sobre el pueblo de Israel. Así que busque el favor de Dios. Y quinta y última cosa, descanse en el cuidado de Dios, versículos 7 y 8. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Mire, el salmo comienza con una oración y termina con una oración. Comienza clamando a Dios: Señor, por favor, ayúdame. Y termina diciendo: Señor, me puedo ir a descansar tranquilo. Entonces el salmo va así: desde la humillación y la tristeza hasta la victoria. Pero ¿sabe qué es interesante? Que no se nos dice que se resolvió el problema. El salmista encuentra al final gozo y descanso, aun cuando todavía hay mucho trabajo que hacer. Y lo había para David después de aquella noche tan triste. Y es que, hermanos, Dios no ha prometido quitarnos todas las circunstancias que nos aquejan, pero Dios nos puede dar paz y gozo en medio de ellas. Es el fruto del Espíritu, gozo y paz. Pero cuando hacemos las cosas correctamente, cuando buscamos el rostro del Señor. Así que los siervos que atraviesan una situación amenazante de fractura o división en la iglesia deben de recordar en últimas que
el Señor es el que está en control. Ahora, llegando en este punto, tal vez usted ya se está preguntando, bueno, pastor, ¿por qué estamos hablando de división? Pues, ¿qué va a suceder? ¿O qué está sucediendo? ¿O qué? No, hermano, solamente estamos siguiendo la secuencia. Y probablemente este sermón lo tengamos que enrollar y guardarlo para, si en algún momento Dios nos guarde, pase alguna situación, saber qué hacer. Gracias a Dios no estamos pasando por alguna situación así, pero es importante saber qué hacer. Y más importante entender que tenemos que estar unidos, hermanos, pero no nada más unidos porque nos caemos bien, unidos bajo la autoridad de Dios, unidos bajo la autoridad de Dios. Y si Dios ha dado autoridades a su iglesia, que todos vayamos en esa misma fila, en ese mismo orden, siguiendo al Señor, que es nuestra cabeza, al Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, la exhortación al final de este mensaje es esta: busquemos la unidad sometidos a la autoridad de Dios. Busquemos la unidad sometidos a la autoridad de Dios. Si usted vuelve a leer el Salmo, con estas cosas va a notar con más claridad cómo este Salmo fue un canto hecho para el pueblo de Israel, buscar esa unidad con el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por darnos ayuda, instrucción y en este punto advertencias, Señor, preparación. Entendemos que la unidad, cuando hay inmadurez, es muy frágil y sabemos que Satanás cómo se aprovecha de esa inmadurez. Pero, Señor, usted está haciendo una iglesia fuerte, con hermanos sólidos en su palabra. Y oramos para que esa unidad sea sólida también, sea fuerte, y en medio de las embestidas de Satanás pueda resistir los ataques. Pero ayúdenos también cuando veamos esas fracturas dentro del cuerpo de Cristo, para que nosotros sepamos qué hacer en esos momentos. Guíenos, Señor, para clamar a usted. Guíenos, Señor, para confrontar la rebeldía. Guíenos, Señor, para buscar su favor. Ayúdenos, Señor, para descansar, para tener gozo en usted. Y ayúdenos, Señor, para exhortarnos unos a otros a que en esos momentos de dificultad nos animemos a adorarle. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.